Buenas noches. Caro Cruz del jueves. Hoy es jueves 13. Jueves 13 de julio. Qué rápido está avanzando el año 2017. Parece que ayer nosotros estábamos celebrando la entrada del nuevo año y ya estamos en el mes 7. Increíble, impresionante cómo están pasando los días. Y no es como dice mi amigo el doctor Roberto Rosario Márquez, no es de que, pero él cuando yo rememoro sobre esto, me ha manifestado, no doctor, es que los años nos están pasando a nosotros y nos estamos poniendo viejos. Nada que ver. Es que yo oigo a muchos muchachos, jóvenes también, muy jovencitos, más joven que nosotros, pues decir que el tiempo está pasando muy rápido. ¡Qué barbaridad! Saludo a las amigas, a los amigos que se dan cita con este Caro Cruz del jueves. Voy a estar sin Fernando Ramírez hoy, el mandamás de este asunto, el dueño de este negocio, porque no pudo venir desde Santiago. El hombre tiene muchas situaciones allí que atender. Saben ustedes que es vocero del alcalde Abel Martínez y que en Santiago se está trabajando duro para restablecer todo ese esplendor que otrora pues tenía la ciudad de Santiago y que ya bajo la administración de Abel Martínez pues se está viendo que caminamos a retomar todo lo que era ese Santiago que hacía sentir orgullosos y orgullosas a las santiagueras y a los santiagueros. Un abrazo a Fernando Ramírez, que debe estar en sintonía con su programa Cara o Cruz. Y saludo a todos ustedes que definitivamente cada jueves son fieles con nosotros ahí. Yo voy a tratarle varios temas. El jueves pasado empezó la audiencia, se celebraba la audiencia para conocer la apelación en la segunda sala penal que preside la magistrada Miriam Germán, y Fernando y yo hicimos referencia a lo que pensábamos iba a suceder o a lo que debía suceder en esa audiencia que se conocía la apelación de 10 de los encartados por el caso de Odebrecht, y de eso le quiero tratar a ustedes. Vamos a hablar también un poquito del Partido de la Liberación Dominicana. Vamos a señalar algunas cosas que el miembro del comité político en licencia en estos momentos, el ingeniero Juan Temístocles Montaz, pues también al salir de Najayo, al salir de prisión, pues algunas cosas que refirió el ingeniero Temístocles Montaz. Y vamos a pasar revista, pues ustedes y nosotros nos vemos cada semana, cada jueves, desde que saliéramos del programa radial Tu Derecho a Saber. Así es que, señor director, nos vamos a ir a la primera pausa, y después de esta primera pausa que hacemos en este programa en vivo, estamos en vivo, pues entonces vamos a venir con estos temas que les he adelantado a ustedes. Permanezcan ahí, y entonces vamos a plantearle nuestros puntos de vista al respecto. Manténganse ahí.
Bueno, la verdad es que en el Partido de la Liberación Dominicana han sucedido cosas que uno nunca se la imaginó. Acciones de dirigentes del PLD que uno dice, ¿y qué fue lo que pasó? Ustedes recuerdan que nos preguntábamos el pasado jueves, ¿qué fue lo que le pasó, qué le sucedió al juez Francisco Ortega Polanco? Ustedes recuerdan, el equipo de trabajo nuestro sube en el transcurso de la semana, tanto por nuestro canal de YouTube como por las redes sociales, por Twitter, suben nuestros programas de aquí, de Carao Cruz. Y lo pueden buscar, porque ahora yo estoy haciendo esa pregunta con el Partido de la Liberación Dominicana. Señores, yo iba a traer hoy, lamentablemente no pude pasar a recogerlo, se me hizo un poquito tarde, el día mío hoy ha estado un poco atareado, pero yo iba a traer uno de los folletitos de colección de estudios sociales que se daban en los círculos de estudios del PLD, porque las nuevas generaciones no conocen eso. Las nuevas generaciones escuchan, hay muchas dominicanas jóvenes y dominicanos que escuchan que el PLD era una maravilla antes, que ese partido era una cosa impresionante, increíble, que cualquiera creía que eso era mentira, que no podía existir un partido en donde sus militantes estuvieran vinculados al pueblo, a la sociedad, que eran estudiantes, que en el mismo partido había que estudiar, había que conocer la historia, había que estudiar economía, había que estudiar temas internacionales. Entonces, estoy haciendo este paralelismo porque voy a tratar algo con relación a Odebrecht, o mejor dicho, a la decisión de la sala penal, de la segunda sala penal de la Suprema Corte de Justicia. Ahora bien, ¿por qué les hablo y rememoro al PLD de antes? Porque Domingo Jiménez es el resultado, puramente el resultado político de la escuela que fundara el profesor Juan Bosch, escuela política llamada Partido de la Liberación Dominicana, la más formidable escuela de formación política que ha conocido la historia republicana, el PLD, que en otros países latinoamericanos están buscando el material teórico que le da sustento al PLD en sus orígenes. ¿Ustedes saben para qué? Para copiarlo. Para copiarlo. Para reproducir eso. Y yo recuerdo que le decía a Francisco Ramírez, un compañero que hoy es mi amigo del alma, entrañable, pero que me tocó a mí como formador político, mi comité de base, formando circulistas, Francisco Ramírez, hoy secretario general de la Confederación de Trabajadores Unitaria, CTU, y vicesecretario de Asuntos Laborales, o subsecretario, como se le dice ahora. Yo le decía a Francisco, mira Francisco, ya esto está escrito, ya el ejemplo de Bosch está ahí, su legado está ahí. Si los PLDistas nos desviamos, si los PLDistas le damos la espalda a estas enseñanzas de Bosch, así como él recogió el espíritu de los trinitarios de Juan Pablo Duarte,
para inspirarse en ello y formar esta organización. Así mañana habrá dominicanos y otros que quizás no sean dominicanos, sino de otros países. Así mismo le decía yo a Francisco Ramírez, hace cerca de 15 o 20 años atrás, que recogerán el legado de Bosch y le darán sentido y dirección y lo adaptarán a sus tiempos. ¿Cómo es? Y que no se me ofendan, porque en estos días manifesté que por una actuación y una forma de hablar, sentí vergüenza por un compañero y lo manifesté. Y al yo decir que sentí vergüenza como PLDista, se sintió mal, se sintieron mal. Bueno, pero ¿cómo si el PLD está viviendo una situación tan delicada como la que está viviendo el PLD hoy? Y hay unos acuerdos establecidos que el cumplimiento de esos acuerdos garantiza que el PLD pueda continuar buscando el camino que de una u otra manera se ha perdido, el camino de la unificación plena y total de esa organización. Hay quienes me dicen, no sueñe con eso, Domingo Jiménez, no sueñe con eso. Pues sí, porque yo estoy en el Partido de la Liberación Dominicana y le he dado los años más hermosos de mi vida, los años de la adolescencia, de la juventud, a concretizar, como usted quiera, el término, una idea, un sueño y hacerlo realidad. Y mientras tengamos esperanza en que eso es posible, y aunque se haya desviado el camino, no han sido todas las PLDistas, no han sido todos los PLDistas. El PLD en su esencia es la mejor organización política con que cuenta la República Dominicana. Y hay que preservarla. Y su liderazgo está comprometido con preservarlo. Entonces, ¿cómo sale el vocero de los diputados del PLD, que ya había dicho anteriormente, en principio, había instado a violar los acuerdos con relación a la alternancia en la Cámara de Diputados? Y me quiero quedar ahí nada más, en la Cámara de Diputados, el Senado que lo manejen, porque ahí quedaron cosas pendientes, aunque intrínsecamente y a lo interno, a lo muy interno, se manejan también las cosas que deberán suceder en el Senado de la República. Pero bueno, esto de la Cámara de Diputados, en donde el comité político, a través de su secretario general, el 5 de julio del año 2016, dio a conocer un acuerdo interno y luego una decisión ratificada a unanimidad por todos los miembros del comité político del PLD. 4 compañeros del Partido de la Liberación Dominicana que durante este periodo 2016-2020 van a ocupar la presidencia de la Cámara de Diputados. Eso está ahí, se le dijo al país, se dieron los nombres. PLDistas probados, PLDistas formados y comprometidos con las mejores causas del partido, como Rubén Maldonado, que deberá ser el próximo presidente de la Cámara de Diputados el próximo 16 de agosto, como Radamés Camacho,
y como Demóstenes Martínez, 3 miembros del PLD, formados en el PLD, con años en el PLD, muchos años en el PLD, al igual que Yomaira, que ha hecho su trabajo, pero que desde que la compañera Lucía Medina se juramentó, desde ese momento sabía que se estaba juramentando por un año. Entonces, el vocero de los diputados, que en principio alentó a que se violaran, luego le dio para atrás a eso y dijo que en el PLD la disciplina era una disciplina, hasta la calificó y utilizó un término que yo no voy a usar, pero queriendo él decir que eso era así. Entonces sale a última instancia a hablar de que las cosas pueden cambiar en esa dirección. Eso está establecido por Dios. Y el PLD no necesita más ruido. El Partido de la Liberación Dominicana no necesita más ruido. Por suerte, Rubén Maldonado se ha manejado con mucha prudencia, con mucha ecuanimidad, y no ha contribuido para nada a crear un desazón ni un malestar, sino que cada vez que habla con la confianza de que esas son cosas establecidas y que son acuerdos que se van a respetar. ¿Qué es lo que está pasando? Por Dios. Acabamos y estamos en el Partido de la Liberación Dominicana, y como PLDista le estoy hablando esta noche, estamos atravesando una situación delicadísima. Dirigentes del Partido de la Liberación Dominicana al nivel del ingeniero Juan Temístocles Montaz Domínguez, al nivel del ingeniero Radamés Segura, del secretario de Finanzas del PLD, miembro del Comité Central, Víctor Díaz Rúa, de un senador en San Cristóbal que fue diputado primero y que preside al PLD en la provincia de San Cristóbal, el licenciado Tommy Galán, y de un miembro del comité político, senador de la República, que fue presidente de la Cámara de Diputados y que hoy preside la provincia de Santiago, Julio César Valentín, todos acusados de corrupción en un gobierno del Partido de la Liberación Dominicana, con un mamotreto, un expediente mostrenco, totalmente. Un expediente que la magistrada presidenta de la segunda sala penal de la Suprema Corte de Justicia, tal cual como lo dijimos el pasado jueves acá. El pasado jueves 6, nosotros nos atrevimos, ya en curso la audiencia, que vino a darse la sentencia, a conocerse el dictamen, en la medianoche del sábado, y nosotros aquí el jueves dijimos, no sobre la base de lo que los compañeros en la cárcel donde fuimos a visitarlo, cuando los apresaron, cuando los arrestaron, y que nos manifestaron su inocencia, no sobre esa base, porque aunque nuestro sistema jurídico se fundamenta en ese principio cuasi universal de que todo el mundo es inocente hasta tanto se le demuestre la culpabilidad y que la misma sea determinada en una sentencia que haya adquirido ya la autoridad de la cosa irrevocablemente juzgada, no solo por eso,
No era por eso que decíamos que si se actuaba en buen derecho, todos, absolutamente todos, debían variársele la medida de coerción, de prisión preventiva y variársela y mandarlo a sus casas. Ni siquiera hablábamos de libertad pura y simple. Hablábamos de que el suficiente arraigo que exige el Código Procesal Penal a los fines de conocer medidas de coerción, siendo el arresto, la privación de libertad, la última de ellas, que no había razón para que esos encartados le hayan impuesto 1 año, 9 meses, 6 meses y 3 meses de prisión. Entre la victoria, que se varió con el caso de Rondón, Najayo con los demás y arresto domiciliario. ¿Por qué? Lo dijimos. Y señalamos que lo iban a liberar a todos y que le iban a variar la medida de coerción, cosa que Fernando Ramírez acá nos dijo, no, doctor, lo van a dejar a todos, eso no se va a cambiar. Fernando lo decía por otros factores que contaminan este tipo de proceso y de supuesta lucha contra la corrupción, factores políticos, intereses políticos. Nosotros señalamos parte de las cosas que una mujer en su ejercicio profesional como juez o como jueza está libre de toda sospecha y que hasta sus adversarios la respetan. La doctora Miriam Germán. Y Miriam Germán, y aquí tenemos, por ejemplo, la mayor parte de las pruebas que dice tener el Ministerio Público es fruto de declaraciones premiadas que se han vertido en Brasil, pero una por una no contienen afirmaciones tajantes y precisas sobre actividades de los imputados. Abunda el yo creo, me parece, y en algunos aspectos una tajante negativa. Se señala la actuación de un supuesto intermediario, en este caso, la persona que está procesada. Pero aparte de la justificación para este procesado con respecto al concepto de los valores recibidos, no apreciamos que existen transferencias de dicho señor hacia otro procesado. Es necesario aclarar que este argumento no significa que pongamos en duda la inocencia de ese procesado, porque después de todo no hay una sentencia condenatoria. Parte del voto razonado, conocido como disidente, por parte de la presidenta. Y eso lo habíamos señalado públicamente en este programa, porque estuvimos leyendo y en ninguna parte, las delaciones premiadas, estas que se referían a los dominicanos, me parece, parecería, óigame, sí puedo decir que fulano me presentó al abogado tal y que ellos tenían buenas relaciones. Entonces podría, pero no tenemos constancia de que se le haya entregado dinero. O sea, así las cosas. Así las cosas. Y esa defensa que dijimos el jueves pasado, jueves 6, que nosotros habíamos estado viendo algo en la televisión, decíamos, oigan, lo que están mostrando allí,
deja muy mal parado al Ministerio Público. Y con esto de la juez presidenta de la Cámara Penal de la Suprema, óigame, yo no veo por dónde, si finalmente esto va a un juicio de fondo, porque lo que debe esto es, sencillamente, el Ministerio Público lo que debe es retirar ese expediente y reformularlo. Pero no estábamos nosotros hablando simplemente porque entendiéramos la culpabilidad o no, la inocencia o no de los encartados, sino que estábamos muy conscientes de todo esto que ha señalado una mujer profesional del derecho, de carrera, juez, con una solvencia y una capacidad a toda prueba. Y sin haberla escuchado y sin habernos reunido con ella nunca, terminamos nosotros coincidiendo, aunque lo de ella saliera luego de que nosotros habláramos, coincidiendo con ella, porque así eran las cosas. Vamos a la pausa, voy a continuar con este tema vinculado a el Partido de la Liberación Dominicana. Bueno, miren, el ingeniero Temístocles Montaz ha dado unas declaraciones al salir de Najayo y temo, ustedes saben que dejaron presos, o sea, no le variaron la medida de coerción, ni al ingeniero Víctor Díaz Rúa, ni a Ángel Rondón. El ingeniero Montaz, al salir de prisión, ha dicho que el Ministerio Público debe pedirle perdón a la sociedad dominicana. Y algunos han querido tomar estas declaraciones para señalar que quienes deben pedirle perdón al país, son, a decir de algunos, quienes han hecho tales o cuales cosas negativas, que no voy a repetir acá. Yo no creo que el Partido de la Liberación Dominicana tenga que pedirle perdón a la sociedad dominicana. El PLD cambió para bien la vida de este país. Cuando Leonel Fernández llegó a la presidencia de la República y el Partido de la Liberación Dominicana llegó a la presidencia de la República en el año 1996, y aún con los desaciertos o sombras que podamos hablar en que han incurrido PLDistas, la balanza se inclina de una manera determinante a favor de las ejecutorias del gobierno del Partido de la Liberación Dominicana, de sus gobiernos. Hay que decirlo. Ahora, cuando el ingeniero Montaz habló de estas cosas, lo dice sobre la base del desaguisado que ha constituido este expediente del Ministerio Público, que no se sustenta y que ha quedado en evidencia al conocerse los recursos de apelación. Y si se variaron o si se varió las medidas de coerción a la mayoría de los imputados o de los encartados, ¿por qué esta situación con Víctor Díaz?
Ustedes saben qué es lo que está pensando la gente. Hasta quienes quieren ver presos. Pero en la forma que esto se ha manejado. En razones políticas, en propósitos políticos, porque de derecho no son ya. Y entonces el ingeniero Montaz dice, todos debimos salir, incluyendo los que se quedan ahí. Eso fue a su salida de Najayo. Y reitero, porque lo aclaro siempre, para quien me sintonizó ahora y me está viendo ahora. Yo estoy hablando de derecho, del debido proceso, del buen derecho, de hacer justicia. Yo no estoy hablando de inocencia o de culpabilidad. No es ese maniqueísmo lo que estoy refiriendo aquí ahora. Es de cómo se han hecho las cosas. Independientemente de que yo le creo a mis compañeros que al hablar con ellos me dijeron de esto que se me acusa, es falso, soy inocente. Pero por Dios, es de eso que estamos hablando. Miren, lo voy a suspender ahí esa parte, porque este programa no se puede acabar. Que den las 10:55 de la noche y yo no hacer referencia a esto que estoy viendo acá y de lo cual tengo conocimiento desde hace 2 días. Las cancelaciones en autoridad portuaria, algunas abusivas, injustificadas e inexplicables. Señores, un montón de PLDistas tirados a la calle. Y Domingo Jiménez no puede quedarse callado, porque algunos quieren que uno se quede callado, por Dios. Pero es que el golpeo está ahí. Es que hay PLDistas que no entienden qué es lo que está pasando en un gobierno del Partido de la Liberación Dominicana. Discúlpenme, pero alguien tiene que hablar, alguien tiene que decir las cosas. Aunque sea para que se sigan cebando sobre uno y a decir de algunos compañeros de mi partido y que se nos siga castigando. Porque oigan cómo es que se habla. Bueno, pues dice aquí que cientos de empleados, entre ellos mujeres embarazadas, fueron cancelados en los últimos días por la Autoridad Portuaria Dominicana. ¿Qué dirige? Víctor Gómez Casasnova. Sí, exacto. Así es, Carlos. O sea, que estaba aquí en este programa. Y que hoy tira a la calle a PLDistas que necesitan su trabajo. A mí me han llamado compañeros aquí a este teléfono y compañeras angustiadas, angustiados, porque el único medio de sustento es el sueldito que no es la gran cosa, que le pagan ahí, pero que de eso mal viven, de eso mal comen. Entonces, para la calle, PLDistas, y hay un paquete que están ahí pasando trabajo. Yo lo tengo que decir, por Dios. Y estamos recopilando cancelaciones y todo esto, porque no vamos a quedarnos así de brazos cruzados con esto. No es posible. Indignante. Indignante. Hay muchos PLDistas en sintonía que nos dan seguimiento, que siguen nuestras participaciones públicas donde quiera que estamos. Ahí está Wellington Ramírez. Ahí está Ramón Núñez.
Friedanelli también, Simón está ahí con nosotros, ahí mirándonos. Gente activa en las redes, Jalen con Leonel, Andrés Mezquita, Bartolomé Silva, José Díaz. Bueno, agradezco la audiencia de Fernando Buitrago, hombre agudo de análisis políticos, y que también de cuando en vez y de vez en cuando nos da seguimiento. Julio Rivera Cabrera, Luis Rodríguez, mucha gente con nosotros, Águeda Vargas desde Santiago, mi amiga Margarita Genao, que me distingue con su amistad, pero que además cada jueves está ahí también con nosotros. Y ustedes saben que está toda la mañana aquí, tempranito, desde las 7 también, Margarita. Esta mañana en vivo, programa junto con otros amigos, pero me refiero a ella porque ella está permanentemente cada jueves con nosotros. Harold Junior Pérez también, Darío de la Rosa, Adiana Otañez, con nosotros también, Zuleika, todas estas amigas y amigos, mi comadre María Isabel, allá en Bonao. Yo al concluir tengo que decir que le dediqué algo, ya nos vamos, Carlos, le dediqué algo a Miriam Germán, a la juez, una frase de Martí. Lo que debe determinar la conducta de un hombre, de una persona, no es el interés, sino la honra. Y la jueza Miriam Germán le hizo honor a esta frase de Martí. El próximo jueves seguiremos hablando con ustedes, Dios mediante. Por ahora, tengo que decirle, gracias por escuchar. Es un privilegio para mí que me escuchen, que oigan lo que decimos aquí. Muchas gracias. Pasen la luz.